Con este tema picante lanzado esta semana, las reggaetoneras Natti Natasha y Becky G muestran que el feminismo en el reggaetón ya es un hecho, por mucho que le pese a quienes lo acusan de misógino. El reggaetón para mí nunca fue, como que nunca lo visualicé como algo de hombre solamente. O sea, nunca tuve ese feeling. Yo siempre me sentí como muy parte de ese movimiento, muy parte, o sea, que las cosas que yo brindaba a una canción las aportaba desde el punto de vista de una mujer, pero se acoplaba para ambos. ¿Cuál es la definición del feminismo? Creo que es diferente para todos. Todos lideramos a nuestra manera. Mi manera es decir, quiero empoderarme como mujer diciendo que cuando voy allí es porque elijo ir allí, y cuando no quiero ir allí, no voy. Ram Pam Pam es la primera colaboración de las cantantes desde que lanzaron Sin Pijama hace 3 años. En este nuevo tema le cantan a un hombre que las abandonó y detallan cómo el nuevo sí las satisface. Este estilo le ha ganado innumerables críticas al reggaetón, que desde sus inicios ha tenido reputación de ser hipersexualizado y misógino. Para ellas, esto ni siquiera es un tema de conversación cuando crean música. Estamos en toda nuestra libre expresión, estamos súper cómodas, créeme, que si nosotras, ella, tanto Becky o yo, no nos sintiéramos cómodas hasta con una letra en una canción, no la cantaríamos. Todos deberíamos ser dueños de nuestra voz, y creo que Natti y yo, a través de nuestros viajes y todo lo que hacemos, tal vez no se alinee con la idea de cada quien de lo que es el feminismo. Pero siempre es con la intención de abrir el camino para quienes vengan después. Lejos de los cuestionamientos, ambas celebran que finalmente la conversación sobre este tema esté cambiando.